Hola, buen día, ¿cómo están? Hoy vamos a ver en este cuarto encuentro de la formación integral para los laicos lo que es la constitución jerárquica de la Iglesia. El otro día en la clase 3 vimos qué es la Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, etcétera. Y hoy vamos a ver cómo se constituye esa Iglesia, cómo Cristo constituyó esa Iglesia. Por eso vamos a tratar de que el video sea breve. Y el objetivo es comprender que la constitución jerárquica de la Iglesia tiene su origen en Cristo y está al servicio de todo el pueblo de Dios, distinguiendo la igualdad fundamental de todos los bautizados, algo que hemos visto en los dos primeros encuentros, de la diversidad de vocaciones, ministerios, responsabilidades, carismas, etc. Comencemos como siempre con una oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú llamaste a tus discípulos y elegiste a los 12 para que estuvieran contigo y para enviarlos a anunciar el Evangelio. Entre ellos confiaste a Pedro una misión particular al servicio de la fe y de la unidad. Ayúdanos a comprender que en tu iglesia toda autoridad procede de ti y ha sido confiada para servir. Danos un corazón humilde para reconocer los distintos dones, vocaciones y ministerios que has querido para tu pueblo. Que quienes han recibido el ministerio ordenado sepan ejercerlo según tu ejemplo, no buscando ser servidos, sino sirviendo y entregando la vida por los hermanos. Y que todos nosotros sepamos colaborar desde nuestra propia vocación en la edificación de tu iglesia. Amén. Si tomamos el Evangelio de San Mateo, el capítulo 16, versículos del 13 al 19, encontramos, que por cierto es el Evangelio del domingo pasado, encontramos eh, la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Una especie de encuesta que hace Jesús. Y Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Vamos a detenernos en una expresión de Jesús. Edificaré mi iglesia. La iglesia pertenece a Cristo. Y es el mismo Cristo quien confía a Pedro y a los apóstoles una responsabilidad particular dentro de ella. Es voluntad de Dios. A veces se discute mucho, ¿por qué no el sacerdocio femenino? ¿No? ¿Por qué no? Etcétera, muchas cosas, ¿no? Mayor participación de los laicos. Bueno, pregúntenle al Señor. El Señor así fundó su iglesia y lo tenemos eh, testimoniado, explicado acá en este Evangelio, donde le está dando el poder a Pedro de atar y desatar, el poder de las llaves. En el tercer punto vamos a ver que si todos somos iguales, ¿por qué existe una jerarquía? Eh, ya lo dijimos varias veces y hasta parece redundante, ¿no? Tener que repetir que en la iglesia todos tenemos por el bautismo la misma dignidad de hijos de Dios. Todos estamos llamados a la santidad, todos participamos de la misión de la iglesia y entonces la pregunta es, si todos somos iguales, ¿por qué existen el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos? Y como les decía antes, la respuesta comienza en el Evangelio. La iglesia no inventó posteriormente una jerarquía porque necesitaba organizarse mejor. Podría haber sido. De hecho, hay estructuras en la iglesia que sí fueron creadas por la iglesia. Les pongo un ejemplo. Las parroquias. No las creó Jesús.
Se crearon en el siglo IV cuando era necesario salir a evangelizar al campo. Mientras tanto, los pastores estaban en las ciudades, el obispo con su presbiterio vivían en las ciudades, en las catedrales. Y en el siglo IV salen hacia el campo, hacia la ruralidad, para también acercar el Evangelio y los sacramentos a quienes allí vivían. Jesús mismo llamó a algunos discípulos y entre ellos eligió a 12. Marcos 3, 13, 14. Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él y Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Por tanto, desde el comienzo encontramos una misma condición de discípulos, pero diferentes responsabilidades y misiones. La misión que confía a los apóstoles, una vez que ha resucitado, lo encontramos en Mateo 28, 19, 20. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Por lo tanto, los apóstoles reciben de Cristo la misión de anunciar, enseñar, santificar, conducir a la comunidad. Esa es la misión propia de los pastores, primero de los apóstoles, y luego vamos a ver cómo esto se transmite por las generaciones en la iglesia. Es Cristo quien los envía. Primero los llama, los convoca, los reúne junto a Él y luego los envía. Por eso lo llamamos ministerio apostólico. Pedro, dentro de este grupo apostólico, recibe una misión particular. En Mateo 16 encontramos 3 elementos. Tú eres Pedro. Jesús le confía una misión personal. No dice en general a todos, a alguno, al que venga, no. Tú, Pedro, tú, Simón, hijo de Juan o de Jonás, ahora te llamarás Pedro, algo personal. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro recibe una función particular en la edificación y la unidad de la comunidad. Te daré las llaves del reino. Pedro recibe una función y esa función está representada por la imagen de las llaves, que expresa la llave, cuando uno tiene la llave, porque puede abrir, entrar, salir, la autoridad recibida. No es una autoridad que Pedro se atribuye a sí mismo. Pedro no lo eligió, fue elegido por el Señor. En el Evangelio, perdón, en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías 22:22, lo escuchamos el otro día, como el Señor le confía a Eliaquim, también la tarea de administrar el reino, y dice, pondré sobre sus hombros la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará, lo que él cierre, nadie lo abrirá. Las llaves así expresan una responsabilidad confiada para gobernar la casa. Atar y desatar. Jesús dice a Pedro, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero después también le dice a todos los discípulos, en Mateo 18:18, 2 capítulos después, todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto nos permite comprender algo que es muy importante. Pedro recibe una misión particular, Pedro, él, pero también los apóstoles, los demás, participan de la autoridad confiada por Cristo a su iglesia. Y acá encontramos
en germen algo que estudiaremos en el próximo encuentro: Pedro y los apóstoles, y posteriormente el Papa y el Colegio de los Obispos. No se trata de Pedro separado de los apóstoles, ni de los apóstoles separados de Pedro. Se trata de una misión vivida en comunión, donde hay uno que tiene la misión de gobernar, de guiar a esa iglesia naciente. Los apóstoles sabían que la misión recibida de Cristo debía continuar en la historia. Por eso fueron confiando responsabilidades a otros, lo que nos señala la Lumen Gentium 20. Los apóstoles cuidaron de establecer sucesores, y esos sucesores de los apóstoles son los obispos. Por eso decimos que los obispos son sucesores de los apóstoles. No significa que cada obispo, a veces nosotros pensamos, bueno, a ver, nuestro obispo Eduardo, ¿de qué apóstol desciende? No, no es que pueda decirse que cada obispo desciende de un apóstol o sucede a determinado apóstol, sino que todo el colegio episcopal continúa la misión apostólica de la Iglesia, de aquellos primeros hombres que fueron elegidos, llamados y enviados por Jesús. Vamos a ver el sacramento del orden. El sacramento del orden es el medio a través del cual se continúa la misión apostólica y posee 3 grados. El episcopado, reciben los obispos la plenitud del sacramento del orden, son sucesores de los apóstoles y pastores de las iglesias particulares que les han sido confiadas. El presbiterado, los presbíteros, a los que nosotros llamamos sacerdotes, curas, son colaboradores del orden episcopal. Unidos a su obispo, participan de su misión pastoral. Esto es muy importante, sobre todo que tengamos en cuenta los presbíteros, ¿no? Que a veces creemos que se nos confía una misión, una parroquia, una tarea y que es nuestra. No, no, es colaboración en la misión pastoral del obispo. Los sacerdotes, los presbíteros predican la palabra de Dios, celebran los sacramentos y acompañan pastoralmente al pueblo de Dios. El diaconado, los diáconos reciben el sacramento del orden no en función del sacerdocio, sino en función del servicio. Son ministros que desarrollan especialmente el ministerio de la palabra, de la liturgia y de la caridad. Entonces tenemos obispos, presbíteros y diáconos. Con respecto a los diáconos, tendría que decir que el Concilio Vaticano II restableció algo que se había perdido durante 1000 años, que fue el diaconado permanente, es decir, hombres que no aspiran a ser presbíteros, sino que aspiran a ser diáconos. Y estos hombres pueden, o sea, la iglesia puede elegir entre hombres casados para que sean diáconos. Bien, ¿cuáles son las funciones de la jerarquía o de quienes han recibido el orden sagrado? Hago una pequeña aclaración antes. Cuando hablamos de sacerdotes, entonces hablamos de presbíteros y de obispos. Dentro del orden sagrado está el orden sacerdotal, presbíteros y obispos. Y luego está el diaconado, que no participa del orden sacerdotal. La misión de los ministros ordenados suele expresarse mediante 3 funciones: enseñar, anunciar el evangelio, transmitir la fe de la iglesia, lo que yo estoy haciendo ahora; santificar, servir a la santificación del pueblo de Dios, especialmente mediante la celebración de los sacramentos; y gobernar, que es conducir pastoralmente a la comunidad cristiana. En Mateo 20, 25, 28, Jesús les dice a los apóstoles cuál debe ser la actitud del que gobierna.
porque señala allí que la autoridad no es para dominar, sino para servir, es un servicio. Eh, por lo tanto, la jerarquía no significa mayor dignidad, sino que, como lo enseña el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium 32, existe entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y a la acción común para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso, igual dignidad no significa igualdad de funciones. Bueno, entonces podemos reunir todo lo aprendido diciendo un solo pueblo de Dios, diversidad de ministerios, y que la iglesia somos todos. Cuando se dice la iglesia, no, la iglesia somos todos. A mí a veces me molesta cuando dice la iglesia se pronunció, no, que digan el episcopado, tal obispo, pero decir la iglesia es mucho. Quizás cuando se, digamos, dice algo la conferencia episcopal, bueno, ya por supuesto si lo dice el Papa, pero a ver, en la opinión por ahí de algún obispo es de él, no es nuestra. Entonces, para recordar, todos los bautizados poseemos la misma dignidad fundamental. Cristo confió a los apóstoles una misión particular dentro de su iglesia. Los obispos son sucesores de los apóstoles. El sacramento del orden comprende episcopado, presbiterado y diaconado, y la autoridad en la iglesia existe para enseñar, santificar y gobernar sirviendo. En la iglesia, la autoridad recibida de Cristo es un servicio al pueblo de Dios. Y ahí les dejo algunas preguntitas para pensar, la autoevaluación, no hagan trampa, ahí están también las respuestas, y al final una oración para, para que puedan presentarle a Dios su estudio. Bueno, los dejo, si Dios quiere nos vemos en el próximo encuentro.